Ok, este video simplemente pues va a ser un video muy pequeño, muy express. Voy a explicar el funcionamiento de callback, en este caso de las funciones callback y la propiedad react.memo. Bueno, básicamente nosotros comprendemos esto que es todo un componente. Este es un componente padre y este es un componente hijo, así de fácil. Ya viéndolo en la página, pues aquí el componente padre vendría a ser todo este y el componente hijo vendría a ser el botón. Muy bien. Ahora, el componente en padre lo tenemos, creamos nuestro useState para hacer un contador, como con counter, setCounter para modificar el valor del estado, en este caso de counter. Y bueno, aquí creamos una función para incrementar, o sea que cada vez que nosotros le demos a nuestro botón, aquí cada vez que nosotros le demos a nuestro botón, se modifica este valor, ¿no? Se autoincremente. Entonces, nosotros tenemos el botón como un componente hijo, ¿ok? El cual lo importamos aquí arriba, show increment, que no es más que el botón, y lo mandamos a crear desde acá, aquí, show increment. Le mandamos como parámetro la función de increment p. Increment p, a su vez, es la función de callback que estamos haciendo acá. Lo único que hacemos es importar nuestro callback de React. ¿Para qué es callback? Ok, yo tardé muchísimo en entender esto y lo grabo este mismo video porque no es tan difícil como parece. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Ok, este es el ejemplo. Lo voy a comentar y voy a comentar esta función. Supongamos que nosotros hicimos una función común y corriente en donde autoincrementamos el valor con setCounter, ¿no? De nuestro counter para pintarlo y cada vez que le demos al botón se está, se está modificando ese valor, ¿no? En nuestra etiqueta. Ok, bueno, en este caso me da error porque también tengo que modificar esta parte. Va, a ver, permíteme. Este video no estaba planeado, así que una disculpa por estas fallas técnicas. Ok, recargamos. Más errores. Ush. Counter. Ajá. Counter más uno. A ver, pausa. Ok, como les seguí comentando. Aquí. Ush. Aquí ya comenté este use callback. Ahorita voy a explicar para qué es. Supongamos que nosotros creamos nuestra propia función en nuestro componente padre, que es incrementar básicamente el estado de counter. Lo incrementamos y nuestro componente hijo lo mandamos a llamar en el button, en onClick, increment, el cual increment pues es la función que acabamos de crear que mandamos como parámetro, ¿no? Aquí lo estamos mandando como parámetro, pero realmente la función la creamos en el componente padre, que es esta, ¿ok? Entonces, si lo hacemos de esta manera, pues sí, funciona. Mandamos a llamar al componente hijo, que es show auto incremental, y pues manda a llamar la función que tenemos acá. Pero hay un pequeño problema. Cuando nosotros hacemos de esta forma, funciona, ¿no? Pero si vemos aquí en el componente hijo para fines ilustrativos, puse un console log. O sea, este console log, antes del return, si se ejecuta es porque se está autorredibujando el componente hijo, que es este. Todo el componente se está autorredibujando a sí mismo cada vez que nosotros mandamos a llamar o hacemos uso de esta función de increment. Que increment no es más que la misma que increment p, la misma función. No sé si me explique. Entonces, cada vez que yo le doy al botón, si vemos aquí en nuestra consola, se está haciendo el console log. Cada vez que se hace el console log, es como si se estuviera autorredibujando el botón. Y necesariamente, si ven el botón, no tiene ninguna afectación, no modificamos nada. O sea, siempre se mantiene estático. Lo único que modificamos es el componente padre, en este caso la etiqueta de aquí arriba, ¿no? Que es la que lleva la numeración. Entonces esto, supongamos que tenemos 5 botones de estos. Esto lo hace muy ineficiente porque haz de cuenta que cada vez que yo ejecuto este botón y suponiendo que tenemos 5 más, se ejecutan, se vuelven a redibujar todos. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, voy a hacerlo varias veces este componente hijo. Supongamos que lo estoy mandando ya. Ahí está. Hace lo mismo cada botón. Pero bueno, tan solo aquí, al ejecutarse se ejecuta 4 veces, lo que significa que se está dibujando 4 veces este componente hijo que es el botón. Entonces, si yo le doy a un botón, se va a volver a redibujar esos 4 componentes. Vamos a ver, ahorita dice que se dibujó 4 veces. Vamos a darle. Se dibujó otras 4. ¿Vieron? Aquí abajo en la... Tal vez se ve chiquito la grabación, pero en el console, aquí, en la impresión, me volví a generar jaja. Y le doy otra vez y ahora son 8.
y ahora son 12, y ahora son 16. Son un montón, ¿no? Ah, ok, entonces, para evitar esto es ineficiente, porque imagínate que tú tienes un botón y cada uno tiene una funcionalidad, independientemente de la funcionalidad, esa funcionalidad tú la creaste en el componente padre, o sea, en el componente padre que es callback hook, aquí. Entonces, al hacer esto, se está redibujando todos los botones de nuevo. Y si checan, o sea, lo único que se modifica es nuestra etiqueta del componente padre. Todos estos componentes hijos, que son los botones, se están volviendo a redibujar. Aquí está el conteo, mira, ya van 40 veces que se redibujan todos innecesariamente. Entonces, para eso es el use callback. Imagínense que yo tengo esta función. Funciona, pero es muy ineficiente. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Voy a comentar esta función. Y en este caso ocupamos importar este callback de React. Aquí está, lo importamos. Y lo único que vamos a hacer es, vamos a crear nuestra función useCallback, que es esta, y dentro de useCallback llevamos una, bueno, utilizamos una función anónima, ¿no? Que es esta. Lo único que hacemos es que dentro de esa función vamos a poner nuestro setCounter, como lo hicimos aquí abajo, pero aquí vamos a hacer un endpoint. Nuestro endpoint no es más que otra función anónima que obtenemos el valor anterior y ese valor anterior le sumamos 1. El valor anterior, este value, suena un poco abstracto, pero no es más que el counter. Nosotros hacemos, este value tiene el mismo valor del counter, nomás que como sabrán ustedes por funcionalidades, bueno, por JavaScript básico, si saben JavaScript básico, esto es un endpoint. Y lo único que hacemos con esto es decir, ok, el valor anterior de counter es igual, o bueno, el valor anterior de counter lo agarramos en la función y decimos que ese valor anterior le sumamos 1. Eso es un endpoint en JavaScript, o sea, no es nada del otro mundo. Pero básicamente este value es el mismo valor que tiene counter, ¿no? En nuestro useState. No sé si me explique, sé que suena revoltoso, pero es más fácil de lo que parece. Ok, nuestro useCallback así se compone. Si nosotros queremos ver el snippet de un useCallback, useCallback, no, nuestro snippet, useCallback snippet, ahí está. Esa es la estructura básica de nuestro useCallback, que no es más que una función, digamos, que memoriza, ¿no? La estamos memorizando en React. ¿Para qué nos sirve esto? Ok. Básicamente, si lo quieren ver de una manera más fácil, agarramos lo que tiene esta función. Vamos de nuevo. Yo creé mi useCallback, agarramos lo que tiene esa función, que es esto, ¿verdad? Y lo meto aquí. Y esto mismo, aquí adentro de setCounter, hacemos un endpoint. Ustedes sabrán que para hacer un endpoint es muy sencillo. Es una función anónima, la de flecha. Agarramos el valor anterior, en este caso es de counter, le vamos a poner value, le pueden poner el nombre que ustedes quieran y le sumamos 1, ¿no? Y ya, aquí lo dejamos vacío en el arreglo y eso es todo lo que hicimos. Y lo que hacemos para no perder el nombre de nuestra función, creamos esta constante y le asignamos el valor de la función, ¿no? Eso es básicamente todo lo que hice. Me marca error porque está repetido, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, al hacer eso, nosotros estamos optimizando todo esto. Y luego además de hacer esto, esta función es la que la vamos a pasar como prompt en nuestro componente hijo, que es increment. También para que esto funcione es súper importante hacer nuestro componente que lo memorice. ¿Cómo lo hacemos? Decimos que React.memo. Para esto tenemos que importar la librería de React de esta forma. Y bueno, a este memo vamos a agarrar todo el componente desde aquí. Lo ponemos entre paréntesis. Y esto lo que hace básicamente es que React lo memoriza, el componente hijo. Esos son los dos pasos vitales. Resumen, la función que nosotros tenemos, que estamos pasando como parámetro en nuestro componente hijo, la metemos dentro de un callback. Y en este caso hacemos un endpoint para modificar el estado de counter. En este caso dependerá de tu caso. Y en nuestro componente hijo le aplicamos el memo. ¿Qué es eso? Básicamente estamos memorizando el componente para que no lo vuelva a redibujar. ¿Cómo hacemos eso? Importamos React
Ponemos react.memo y dentro de todo eso va a ir todo tu componente. Lo englobas o bueno, lo pones dentro de paréntesis. Y ya, eso es todo lo que haces. Vamos a calar de nuevo nuestra aplicación, nuestro ejemplo. Ahora, ya como ven, se dibujó 4 veces. Vamos a darle clic a cualquier botón y como ven ya nos está redibujando. Nos está funcionando porque se está modificando nuestro componente padre, pero ya, si ven aquí la consola, no se está redibujando. O sea, estamos optimizando muchísimos recursos de la computadora y de nuestra aplicación. Porque al hacer todo esto, ya no se redibuja. Anteriormente lo que hacíamos, si no hacemos ese proceso de pasar nuestras funciones a un callback y si nuestros componentes no los englobamos en un memo para que lo memorice dentro de React, se redibujan. O sea, cada vez que yo le dé clic a un botón de estos, se redibujan los 4 y sería muy ineficiente. Ahora imagínense que todos estos son miles y miles de componentes hijos que cada vez que yo le dé a cada uno se están redibujando millones o miles de veces. Imagínate que todos estos botones son registros, es un registro o no sé, puede ser cualquier otra funcionalidad, ¿no? O sea, cualquier componente que haga cualquier otra funcionalidad. Le doy clic y se redibujaría todos los componentes hijos, o sea, todos los 1000 botones. Y eso sería muy ineficiente. Más sin embargo, si lo hago de esa manera, no se redibujan. Solamente se modifica, o bueno, más bien se redibuja el componente padre. Espero que haya quedado claro. Sé que parece un poco revoltoso, pero si analizamos el código está muy fácil de entender. Como les digo, este video no fue planeado, simplemente fue un video que tomé la iniciativa de hacer porque al inicio sí le batallé mucho para entender esto, pero en realidad es muy fácil. Repetimos, por si no te quedó claro, lo repito. Tú tienes tu función creada en el componente padre, que es este, increment p en este caso. Esta la englobas dentro de un use callback. Una vez que está dentro de use callback, al componente hijo que le estás mandando como parámetro esta función de use callback, bueno, esta función que englobaste en un use callback, tienes que englobar todo el componente en un memo para que memorice el componente rat.memo. Es tan fácil como seleccionar todo el componente y ponerlo entre paréntesis, ¿no? Y ya, eso es todo lo que haces y te estás ahorrando muchísima renderización del componente, o sea, estás optimizando tu aplicación. Esto solamente aplica cuando el componente hijo hace uso de una función de un componente padre. Si por ejemplo un componente padre hace uso de una función componente hijo no es necesario porque no se estaría redibujando. No sé si me explique. Esto solamente veanlo como si yo lo estoy redibujando manualmente. Cada vez que doy un clic, redibujo todos estos 4 botones manualmente y haciendo eso que les acabo de comentar, no hace falta. Entonces, cuando nuestro componente padre tenga una función que la estemos pasando como parámetro a un componente hijo, que en este caso son los botones, que haga uso de ella, hay que hacer ese procedimiento para que no se redibujen todos los componentes hijos que hacen uso de esa función del componente padre, ¿no? Y ya, fin.